Me llamo Isabel Cuenca y tengo 78 años. Vivo en la misma casa donde nací. Un caserón modesto a las afueras de Jaén, entre olivos y polvo, con las paredes que crujen cuando cambia el clima, y un portón de hierro que chirría igual que hace 50 años. Me preguntan a veces si no me da miedo estar sola en una casa tan grande, tan antigua, tan llena de recuerdos. Y yo solo sonrío, porque lo que de verdad da miedo no es la soledad, sino que un día dejes de tener a alguien que recuerde quién fuiste. Porque eso es la muerte verdadera. No que se apague el cuerpo, sino que se borren tus huellas de la memoria de los otros. Fui enfermera durante más de 4 décadas, en el hospital provincial. Allí aprendí a sostener la vida con las manos, a aguantar el dolor ajeno sin desmoronarme, a mirar a los ojos de una madre que acababa de perder a su hijo y decirle «lo siento», sin que se me quebrara la voz. Era buena en lo mío. Muy buena. Me decían la de las manos firmes, porque ni en las urgencias más desesperadas me temblaba el pulso. Pero esa fortaleza no vino de la nada. La forjé en casa, en los silencios que siguieron al entierro de Ramiro, mi marido, un abogado que todos creían brillante, respetado, admirado, aunque la verdad era más oscura y menos fácil de pronunciar en voz alta. Ramiro murió hace más de 20 años. Un infarto fulminante, dijeron, y yo no lo negué. No dije ni una palabra, ni cuando el médico me miró con algo más que sorpresa al ver los moretones en sus costillas, ni cuando mi hija, Carolina, me preguntó si había sido por el estrés, ni cuando me quedé sola con el cuerpo y sentí algo parecido al alivio. No lloré. No hice duelo. Solo limpié la casa, guardé sus cosas y me dediqué a cuidar a mi nieto Samuel, que en ese entonces tenía apenas 2 años y ya mostraba ese silencio aterrador de los niños que han visto más de lo que debían. Carolina desapareció poco después. Se fue una noche, sin dejar nota, sin aviso, sin despedirse de su hijo. Yo nunca supe si se fue por miedo, por vergüenza, por hartazgo o por todas esas cosas a la vez. Solo sé que dejó a Samuel conmigo, envuelto en una manta, dormido en el sofá. Durante años repetí que seguro volvería, que era una crisis, que estaba confundida. Pero no volvió. Y poco a poco entendí que aquella decisión, aunque cobarde, fue también un acto de huida desesperada, porque en esta casa había ecos que no dejaban dormir. Y yo los combatí a mi manera, quemando colchones, tapando los espejos del pasillo, lavando la ropa una y otra vez, como si con eso pudiera quitar la sombra de su padre de las fibras. Crié a Samuel como si fuera mío. Lo llevé al médico, al colegio, a las reuniones de padres. Le enseñé a leer, a escribir, a no temer a la oscuridad. Y nunca le hablé de Ramiro. Cuando preguntaba por su madre, le decía que estaba lejos, que trabajaba en otro país. Y cuando llegó a la edad en que los niños empiezan a sospechar de las verdades dulces, ya era demasiado tarde. Me veía como su madre, su refugio, su todo. Me dolía mentirle, pero había algo que me dolía más: imaginar sus ojos sabiendo la verdad. Pasaron los años. Samuel creció. Fue un niño callado, metódico, brillante. Sacaba las mejores notas, pero nunca sonreía del todo. Había algo en él que no terminaba de abrirse. Yo lo atribuía al abandono, a la falta de figura materna. Pero con el tiempo me di cuenta de que su silencio no era vacío. Era defensa, como si en lo más profundo una parte de él recordara cosas que su mente había querido olvidar. Una vez, con 7 años,
Se escondió debajo de la mesa cuando escuchó gritar al vecino. Cuando lo abracé, me dijo: «No quiero que vuelva», y no supe si hablaba del vecino o de su padre. Se convirtió en un adolescente reservado, respetuoso, pero siempre con esa distancia que a veces tienen los que han sufrido sin saberlo. Yo nunca me atreví a llevarlo al psicólogo. Temía que removieran lo que había quedado dormido. Me limité a quererlo con todas mis fuerzas, a protegerlo del mundo y de sí mismo. Le cocinaba lo que le gustaba, le compraba los libros que devoraba, lo acompañaba en sus exámenes, celebraba sus triunfos con una tarta casera y una foto para el álbum. Y cuando recibió la carta que decía que había sido admitido en la Universidad de Sevilla, lloré sola en la cocina, porque sabía que comenzaba el fin de nuestra vida juntos. Hoy es un hombre hecho y derecho, fiscal adjunto, respetado, querido por sus colegas. Tiene una prometida, Laura, que es todo lo que una madre o una abuela desearía para su hijo. Es amable, culta, con una sonrisa franca y los ojos llenos de luz. Me la presentó en una comida de domingo, y desde entonces ha venido varias veces a casa. Siempre con flores, siempre con respeto. Pero a veces noto que hay cosas que Samuel le ha ocultado. Cosas de su infancia, de mí, de esta casa. Y no la culpo. Uno no puede contar lo que no recuerda del todo, o lo que ha elegido enterrar. Hace 2 semanas, Samuel me pidió hablar a solas. Pensé que era para decirme que se casarían pronto. Y sí, me lo dijo. Pero también me pidió algo más. Algo que me desgarró más que cualquier otra cosa. Lola, así me llama desde pequeño, en lugar de abuela. Quiero pedirte un favor. Durante la boda, durante los discursos, durante todo. Por favor, no hables de papá. Sentí que el mundo se detenía. No dijo mi padre. Dijo papá. Como si aún hubiera en él una parte que idealizaba a ese hombre. O peor aún, como si hubiera comenzado a creer la versión que otros le han contado. Le pregunté con voz serena por qué, y me dijo que era para evitar tensiones, para no hacer sentir incómoda a Laura, que en su familia todo es muy reservado. No discutí. Solo asentí. Pero esa noche, mientras limpiaba la cocina, abrí el cajón donde guardo las cartas. Las que Ramiro me escribió cuando aún éramos novios. Las que luego me mandaba desde su bufete cuando trabajaba hasta tarde. Las que cambiaron de tono con los años, hasta volverse amenazas veladas, reproches llenos de veneno. Las leí una por una. Y al final, me detuve en la última. La que nunca abrí. La que encontré en su bolsillo la noche que murió. No sé por qué la guardé tanto tiempo. Quizá porque tenía miedo de lo que decía, o porque en el fondo no quería añadir una palabra más a su historia. Pero ahora estoy empezando a pensar que el silencio que mantuve todos estos años no fue protección, sino complicidad. Y mi nieto, el niño al que arrullé cuando tenía fiebre, al que enseñé a montar en bicicleta, al que saqué adelante con mis turnos dobles y mis domingos sin descanso, ahora me pide que me calle. Me lo pide con cariño, sí, pero me lo pide, como si yo tuviera que borrar una parte de mi vida para no incomodar la suya. Y eso, más que tristeza, me despierta algo distinto. No rabia. No venganza. Algo más antiguo, más profundo. Una necesidad de verdad. Porque si yo no hablo ahora, nadie lo hará. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra, con el sol colándose por las persianas viejas y el zumbido constante del motor del frigorífico como único sonido en la cocina. Estaba preparando café, el mismo de siempre, ese que compro en el mercado del barrio, aunque últimamente me cae un poco pesado, y calentando leche en el cazo,
Porque el microondas, por mucho que insistan, nunca me pareció de fiar. Era uno de esos días tranquilos, sin urgencias, sin médicos, sin visitas programadas. Me sentía en paz, dentro de la rutina que me mantiene de pie. Regar las plantas del porche, limpiar los marcos de las ventanas, repasar las recetas en mi cuaderno viejo, escribir alguna carta que probablemente no enviaré nunca. Fue en medio de ese silencio cálido que llegó el mensaje de voz de Laura. Su voz, siempre dulce y contenida, sonó distinta esta vez, como si estuviera midiendo cada palabra, como si caminara sobre cristales rotos. Me decía que estaban organizando una cena formal con los padres de ella. Algo sencillo, nada ostentoso, solo para conversar antes de enviar las invitaciones oficiales de la boda. Me decía que querían hacerla aquí, en casa, porque Samuel insistía en que este lugar tenía un significado especial para él. Y yo, que llevo años limpiando los azulejos de esa cocina con un trapo que aún huele a lavanda, asentí sola frente al teléfono, sin saber bien si debía alegrarme por el gesto o prepararme para el golpe. Empecé a preparar todo con la precisión de una ceremonia. Fui al mercado, compré merluza fresca, naranjas para el postre, hierbas para el caldo. Lustré la vajilla buena, la de porcelana con filo dorado que solo usaba cuando venía el médico o cuando venía algún compañero del hospital. Sacudí los manteles guardados en la cómoda, abrí las ventanas para que entrara el aire nuevo. Hasta planché mis mejores cortinas, esas de lino bordado que heredé de mi madre y que guardaba para ocasiones que nunca llegaban. Una parte de mí, lo confieso, se ilusionó. Pensé que quizá era un gesto de reconciliación, una forma de decirme que no estoy tan al margen como a veces siento. Esa tarde, cuando llegó Samuel, lo noté tenso. Llevaba un traje sobrio, como si viniera de un juicio, y una mirada algo esquiva. Me dio un beso en la frente. Preguntó si necesitaba ayuda con la mesa, pero evitaba mirarme directo a los ojos. Laura llegó después, sonriente, con una tarta de manzana en una caja de pastelería fina. Me abrazó con ternura, como siempre, y me ayudó a colocar las copas. Luego llegaron los padres de ella. Un matrimonio elegante, de modales suaves y sonrisas medidas. El padre, abogado retirado. La madre, profesora de historia del arte. Gente correcta, de esas que te preguntan por salud y clima antes de tocar cualquier tema personal. Conversamos durante el aperitivo, entre risas ligeras y anécdotas de la infancia de Laura, que su madre contaba con cierta nostalgia amable. Samuel bebía poco, hablaba menos. Yo, por mi parte, me esforzaba por estar presente, por no desentonar, por no parecer la vieja cansada que ocupa un rincón de la casa solo por costumbre. La conversación empezó a cambiar de tono cuando se habló de la boda. Laura explicó que planeaban algo íntimo, solo familia cercana, en una finca que pertenece a un primo suyo. Que querían evitar tensiones, evitar momentos incómodos. Yo asentí, pensando que era una decisión sensata. Fue entonces cuando su madre preguntó, casi con curiosidad genuina, por mi difunto esposo. ¿Y su marido?, dijo mientras removía el café. ¿Fue también del mundo sanitario? Samuel se tensó. Laura bajó la mirada. Yo sentí cómo el aire se volvía más denso. Respondí con la educación de siempre. Dije que Ramiro fue abogado, que falleció joven, que trabajó muchos años en el juzgado provincial. No mentí, pero tampoco conté lo que realmente era. Lo que hizo, lo que dejó. Nadie preguntó más. Solo hubo un silencio breve, casi imperceptible, que Samuel rompió con un comentario sobre las vistas de la finca. Pero bastó esa pausa para que yo entendiera que el tema estaba vedado. Que hablar de Ramiro era abrir un cajón que todos preferían sellado.
Después de la cena, cuando los invitados ya se habían marchado, Samuel se quedó un rato en el porche. Yo recogía los platos en silencio. Sentí que quería decirme algo, que dudaba. Me acerqué con una bandeja de copas y entonces me habló. Lola, gracias por todo. Ha salido bien. Asentí, sin decir nada. Quiero pedirte algo, añadió después de una pausa. Durante la boda, si hay discursos o si alguien pregunta, ¿podrías no hablar de papá? Lo dijo con suavidad, sin dureza, pero con una firmeza que me atravesó como un alfiler. Es solo para que no haya líos. Laura no sabe mucho y sus padres... Bueno, tú me entiendes. No queremos que algo del pasado arruine el día. Me limité a asentir. No quise hacerle sentir culpable. Pero cuando se fue, cuando cerré la puerta y quedé otra vez sola en la cocina, me derrumbé. Me senté en la silla junto a la ventana, esa donde suelo leer por las tardes, y miré la lámpara colgante balancearse levemente con el viento. Sentí una tristeza densa, de esas que no vienen con lágrimas, sino con un cansancio sordo que se instala en los huesos. Él me pedía silencio. Él, que fue salvado por mi voz cuando nadie quiso escuchar. Él, que era un niño aterrado y febril, y que solo descansaba cuando yo le susurraba canciones en la madrugada. Él, que no recordaba, o que fingía no recordar, las veces que lo escondí en el baño con las luces apagadas, con el corazón latiéndome en el cuello, mientras en el salón su padre rompía platos y gritaba palabras que aún me duelen repetir. Fui hasta el armario del pasillo. Abrí la parte alta, la que casi nunca uso. Ahí, detrás de unas mantas viejas, guardo una caja de lata oxidada. Dentro hay papeles, cartas, un informe médico, una foto rota por la mitad, un mechón de cabello que encontré una vez atrapado en la cremallera del abrigo de Carolina. Toqué esos objetos como quien toca un cadáver, no porque sean peligrosos, sino porque aún están tibios de lo que fueron. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí cambió. No supe si era rabia o lucidez, pero supe que ya no podía seguir callando. No por mí. Yo ya he vivido, pero Samuel tiene derecho a saber, a recordar, a reconstruirse con la verdad. Porque la mentira, aunque cómoda, se convierte con el tiempo en una cárcel sin barrotes. Y yo no quiero que él viva encerrado en una historia que no le pertenece. No puedo seguir siendo cómplice del silencio. No puedo aceptar que me pida que borre lo que me costó una vida entera salvar. Pasaron los días como pasa el polvo por las rendijas de una casa vieja. Sin ruido, pero dejando huella. El cuerpo hace lo que tiene que hacer. Camina, se baña, prepara la comida. Pero el alma se queda suspendida en un espacio extraño, donde no hay certezas ni alivio. Desde la conversación con Samuel, comencé a sentir que cada objeto en mi casa me miraba de forma distinta. Como si los platos, los libros, las mantas tejidas, supieran algo que yo había olvidado. Como si todo el aire que respiraba llevara consigo la voz de lo no dicho. Esa noche no dormí. Me acosté temprano. Sí, porque el cuerpo ya no aguanta lo que aguantaba antes. Pero el sueño no vino. Cerraba los ojos y solo veía la cara de Samuel, su mirada tibia, su tono correcto, su súplica. No hables de papá. No era una orden, no era una amenaza. Era una petición dulce, y sin embargo, me dolió como si me hubieran arrancado el corazón con manos amables. Recordé cosas que hacía tiempo no me visitaban. La noche en que Ramiro llegó borracho y pateó la cuna donde dormía Carolina. El día en que le gritó a mi hermana que solo venía a traerme una sopa.
Las veces en que me humilló delante de sus amigos, con esas bromas sutiles disfrazadas de ironía. «Mi mujer, la enfermera», decía, «la que limpia vómitos y sangre mientras yo defiendo a los hombres de verdad». Y todos reían. Yo reía también, por miedo, por vergüenza, por rutina. Luego, cuando Samuel era apenas un bebé, las cosas empeoraron. Ramiro se volvió más frío, más ausente, más cruel. Dejaba el dinero en la mesa, sin una palabra. Se encerraba en su despacho, salía por las noches, regresaba con olor a perfume ajeno. A veces gritaba nombres en sueños. Yo recogía las sábanas por la mañana, doblaba su ropa, silenciaba mi rabia. Porque así me educaron, porque así sobrevivíamos. Carolina, mi hija, siempre fue nerviosa. De niña lloraba por todo, pero tenía una risa fácil y unos ojos muy vivos, hasta que cumplió 13 años. Ahí empezó a callarse, a encerrarse, a mirar con recelo. Nunca me lo dijo, pero yo sabía que algo no estaba bien. Lo supe cuando dejó de abrazar a su padre, cuando se quedaba tiesa si él la tocaba a la espalda, cuando empezó a dormir con la puerta cerrada y una silla trabándola por dentro. No quise ver lo que era evidente. Me dije que eran cosas de adolescentes. Me mentí como solo una madre puede mentirse cuando la verdad duele más que la herida. Un día Carolina desapareció. Así, sin más. Dejó una nota breve. Me voy. No me busques. No me odies. Llamé a la policía. Fui a hospitales, a estaciones de autobús. Nadie sabía nada. Ramiro, por su parte, no pareció sorprendido. Dijo que era una malagradecida. Que mejor así. Que ya se le pasaría. Esa misma noche lo enfrenté. Le grité por primera vez. Le pregunté qué había hecho. Él me miró con una calma espeluznante y me dijo: «A veces los hijos hacen lo que hay que hacer. Como tú». Me dio la espalda y se encerró en su despacho. No lo vi hasta el día siguiente. Y para entonces, ya había decidido que no me iría. Que me quedaría. No por él. No por mí. Por Samuel. Por ese niño indefenso que no tenía la culpa de nada. Volviendo al presente, mientras me movía por la casa con el cuerpo entumecido y la mente ardiendo, decidí ir al trastero. Allí, entre cajas de Navidad, zapatos viejos y cortinas que ya no cuelgo, encontré una caja metálica que no abría desde hace décadas. Adentro estaba el informe médico de Ramiro. Un expediente sellado, con un diagnóstico de personalidad agresiva y tendencia a la violencia impulsiva. También había una copia del informe policial que nunca entregué. El que escribí después de una noche en que llegó cubierto de sangre. «Un atraco», dijo. Y yo supe que era otra cosa. Y por último, entre papeles arrugados, encontré un dibujo. Era de Samuel. Lo había hecho con 6 años. Un hombre grande, con cara roja, y un niño escondido detrás de una puerta. Sin texto. Sin fecha. Pero el trazo tembloroso hablaba más que 1000 palabras. Durante días, caminé con esa caja a cuestas como si fuera una maleta invisible. La escondía debajo de la cama, luego en el armario, luego en el horno apagado. No sabía qué hacer con ella. Quería mostrarla. Quería quemarla. Quería mandarla por correo a algún lugar donde alguien más pudiera decidir por mí. Y mientras tanto, Samuel me llamaba como siempre. Con voz normal. Con cariño. Me hablaba de las flores que quería para la boda. Del menú. De la lista de invitados. Me contaba cosas pequeñas. Pero nunca preguntaba por mí.
Nunca preguntaba cómo dormía, cómo estaba mi corazón, cómo se sentían mis huesos. Me quería, sí, pero desde un lugar que ya no me incluía del todo. Y eso me dolía más que cualquier cosa. Un domingo por la tarde me visitó con Laura. Traían una muestra del programa de la boda. En él había fotos de ambos, una breve biografía, una mención a los padres de Laura. Nada sobre mí. Nada sobre su madre. Nada sobre Ramiro. Le pregunté, sin reproche, ¿por qué no ponían al menos una línea sobre Carolina? Me dijo que prefería evitar preguntas. Le pregunté si pensaba que su madre estaba muerta. Me respondió, «Para mí, sí». Y ahí supe que había perdido la guerra del olvido. Esa noche no encendí la televisión ni la radio. Me senté frente al espejo del salón, ese que tiene una grieta en la esquina desde que se cayó en una tormenta, y me miré. No era la mujer que había sido. No era la enfermera fuerte, ni la madre de todos, ni la abuela de cuentos. Era una figura encorvada, de manos temblorosas, con la piel manchada por los años, pero con los ojos más vivos que nunca. Y esos ojos me dijeron algo claro. Basta de silencio. Fui a la caja, saqué todo. Escribí una carta. Larga, detallada. La escribí a mano, con mi letra torpe pero clara. Hablé de Ramiro, de su violencia, de sus infidelidades, de los gritos, de las noches interminables, de Carolina, de las veces que vi señales y no actué, de las veces que actué, pero en secreto, de cómo me culpé por no haberla protegido, de cómo me consolé pensando que, al menos, había salvado a Samuel, de cómo ahora me pedía silencio. Guardé la carta en un sobre y la dejé sobre la caja, sin nombre, sin dirección, como un testamento que nadie había pedido. El lunes siguiente, llamé a Laura. Le dije que quería hablar con ella, que viniera sola, que no era nada malo, solo que necesitaba contarle algo antes de la boda. Ella accedió. Vino al día siguiente. Traía un suéter claro, una expresión tranquila. Nos sentamos en la cocina. Le serví té. Hablamos del clima, de la boda, de la música, y entonces le pregunté, ¿conoces bien a Samuel? Se sorprendió. Me dijo que sí, que lo adoraba, que era el hombre más noble que había conocido. Le respondí, ¿y conoces su infancia? Dudó. Me dijo que él no hablaba mucho de eso, que le dijo que fue una época difícil, pero que yo siempre estuve ahí. Asentí. Le pregunté si alguna vez había sentido que Samuel guardaba algo dentro, algo que no sabía cómo nombrar. Me miró con los ojos más abiertos que nunca. Y entonces le dije, quiero que leas algo, pero no ahora, cuando estés sola. Si después de eso quieres cancelar la boda, lo entenderé. Si decides seguir, también, pero no puedo callar más. Le entregué la caja. No dijo nada, solo la sostuvo en su regazo, como si contuviera fuego. Cuando se fue, sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no de dolor. Era como una costra que al fin caía, como una voz que al fin salía de la garganta. Lloré. Sí, lloré como no había llorado en años. No por miedo, no por culpa, por alivio. Porque el silencio, por fin, había terminado. La noche en que Laura se llevó la caja no dormí. Pero no fue por angustia, sino por algo más complejo, más inquietante. Una sensación de espera en el cuerpo, como si cada célula estuviera agazapada, a punto de oír una noticia que podría cambiar el
rumbo de las cosas. Me acosté en la cama sin apagar la lámpara del velador, con la bata puesta y la radio encendida en volumen bajo, como si los sonidos ajenos pudieran protegerme de la intensidad de mis pensamientos. La radio hablaba de noticias que no me concernían. Elecciones, lluvias, fútbol, el precio del aceite. Pero yo no escuchaba. Me quedaba mirando las sombras que proyectaban las ramas del limonero en el techo, y entre esas formas danzantes me parecía ver las siluetas del pasado. Carolina con su abrigo verde, Ramiro con el rostro borroso, Samuel pequeño, abrazado a una manta. Al amanecer me levanté. Preparé café y pan con aceite, pero no pude comer. Me vestí con ropa de calle, aunque no tenía intención de salir, y limpié toda la casa como si esperara visita. Pulí los marcos de los cuadros, fregué los azulejos del baño, saqué brillo a los cubiertos aunque nadie vendría a usarlos. Hice todo con esa mecánica vacía que uno asume cuando el alma está suspendida entre lo que fue y lo que puede ser. Laura no llamó ese día, ni al siguiente. Samuel sí lo hizo, con voz neutra, sin sospechas. Me habló de un problema en el juzgado, de unos testigos que no se presentaron, de los invitados que estaban confirmando su asistencia a la boda. Le respondí lo justo. No le pregunté si Laura había leído la carta, si había abierto la caja, si había llorado. No necesitaba hacerlo. En el silencio entre sus frases, en los titubeos de su tono, yo ya sabía que algo había cambiado. Al tercer día, por la tarde, cuando ya el sol comenzaba a inclinarse sobre los tejados, Laura apareció sin avisar. Llevaba ropa sencilla, suéter claro, jeans, el cabello recogido en una trenza suelta. En las manos no traía la caja. No traía nada. La invité a pasar. No me abrazó ni me saludó con la calidez habitual, pero tampoco venía cargada de distancia o reproche. Se sentó en la cocina, frente a mí, y pidió agua. Le serví en el vaso de vidrio grueso que uso siempre, con hielo, como le gusta. Bebió sin prisa, con los ojos clavados en la mesa. Cuando habló, lo hizo con una voz quebrada, más baja que de costumbre, pero clara. «Lo he leído todo», dijo. «No pude leerlo de una sola vez. Tuve que parar. Lloré, vomité, volví a leer. No quería creerlo. Quise pensar que era una exageración, que era un malentendido. Pero no lo es. Lo sé. Porque muchas cosas que no entendía de Samuel ahora encajan». Hizo una pausa larga, tan larga que pensé que ya no seguiría hablando. Pero levantó la mirada, y en sus ojos vi algo más que compasión. Vi respeto. «Gracias por no callar. Gracias por no proteger el recuerdo de un monstruo. Gracias por no proteger tampoco la comodidad de mi boda». Yo no dije nada. Le tendí la mano por encima de la mesa y ella la tomó. Sus dedos eran fríos. Los míos temblaban. Hablamos poco después de eso. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Que no sabía si debía contarle todo a Samuel de inmediato o dejar que él lo descubriera por sí solo. Me dijo que sentía rabia. Mucha rabia. Pero no hacia mí, hacia el silencio, hacia la mentira, hacia la hipocresía de construir una vida sobre lo no dicho. Me confesó que sospechaba desde hace tiempo que Samuel ocultaba algo importante, algo más que la ausencia de su madre, que había en él un miedo crónico a los espacios cerrados, a los gritos, a las voces alzadas, que a veces despertaba sobresaltado sin recordar el sueño, que una vez, en medio de una discusión trivial, ella le tocó el brazo con fuerza, y él retrocedió como si le hubieran pegado. «Ahora lo entiendo todo», murmuró. Se marchó al anochecer, sin decir si iba a cancelar la boda.
sin prometerme que volvería pronto. Pero se marchó con el paso firme de quien ha cruzado un umbral. Me quedé sola. Sí, pero más en paz que en los últimos 20 años. Porque por primera vez desde que Ramiro murió, alguien más sabía. Y no solo sabía, sino que entendía. Y no solo entendía, sino que tomaba partido. Esa noche dormí. Profundamente. Sin sobresaltos. Sin radio encendida. Sin la bata sobre la colcha. A la mañana siguiente, mientras cortaba pan para las tostadas, recibí un mensaje de voz de Laura. Me pedía que no me preocupara, que estaba bien, que necesitaba pensar, pero que volveríamos a hablar pronto. Me lo decía con una dulzura que no era fingida. La escuché 3 veces, solo para volver a oír esa serenidad que tanta falta me había hecho. Luego recibí otro mensaje, esta vez de Samuel. Más seco. Más corto. Me decía que Laura estaba confundida, que había leído cosas que no entendía, y que, por favor, no le metiera ideas en la cabeza. Que esa historia ya estaba cerrada. Que no era justo remover lo que dolía. Le respondí con una sola frase. No fue justo callarlo durante toda tu infancia. Después de eso, silencio. Los días siguientes pasaron con una calma tensa. No hubo llamadas. No hubo visitas. Yo continué mi rutina. La compra en la tienda de la esquina, las tareas del hogar, el cuidado de mis plantas. Pero dentro de mí, algo crecía. Una claridad. Una fuerza. Una certeza de que había hecho lo correcto, aunque me costara perder el cariño de mi nieto. Porque a veces, la verdad hiere. Sí, pero también limpia. Y la limpieza duele cuando arranca la mugre incrustada. Una semana después, Laura volvió, esta vez sin aviso, sin mensajes previos. Llamó al timbre al mediodía. Cuando abrí, vi que traía una carpeta en las manos. Era una carpeta negra, con un lazo rojo. «Esto es para ti», me dijo. Samuel no quiso verlo. Lo dejó en mi casa. Dijo que no necesita leer nada más. Me lo entregó sin explicar. Al abrirla encontré las copias de todos los documentos que había dejado en la caja, organizados, escaneados, impresos en papel nuevo. En la última hoja había una nota escrita a mano, por ella. Si algún día decide mirar, que lo haga aquí. Si no, que al menos tú sepas que alguien más escuchó. Y creyó. Lloré. Otra vez. Pero no de tristeza. Lloré de alivio, de reconocimiento, de esa alegría rara que viene cuando después de años de oscuridad alguien enciende una vela sin pedir permiso. Guardé la carpeta en mi armario, con mis cosas importantes. No para esconderla, para preservarla. Como quien guarda una prueba de vida. Ese día fui al cementerio. Llevaba años sin ir. Me vestí con ropa sobria, recogí flores frescas del mercado y caminé hasta allí con paso lento pero decidido. Me detuve frente a la lápida de Ramiro. Su nombre grabado en mármol seguía intacto. Frío. Me quedé parada, sin hablar, sin rezar. Solo lo miré. Y luego, con voz firme dije: «Ya no me callo más. Ni por ti, ni por nadie». Dejé las flores en un banco, no sobre la tumba. Las flores no eran para él. Eran para mí, para la mujer que fui, para la mujer que sobrevivió. Al volver a casa, me sentí más ligera, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mi espalda. Preparé una sopa. Encendí la radio. Me senté en mi sillón. Y por primera vez en años, cuando pensé en Samuel,
No lo hice con culpa ni con miedo. Lo hice con amor. Con un amor que ya no necesitaba esconder la verdad para existir. No hubo advertencia, ni llamada previa, ni mensajes que anticiparan lo que venía. Simplemente una tarde cualquiera, con el cielo nublado y el aire cargado de una humedad que dolía en los huesos, Samuel apareció en la puerta. Vestía su traje de fiscal, con la corbata desajustada y las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Su rostro, usualmente sereno, parecía tallado en piedra. Y sus ojos, esos ojos que un día brillaban cuando le contaba cuentos antes de dormir, ahora solo reflejaban contención. No rabia, no tristeza, no dolor. Contención, como si todo en su interior estuviera suspendido en equilibrio precario, al borde del derrumbe. Abrí la puerta y lo dejé pasar, sin decir palabra. Caminó directo a la cocina, como tantas veces lo hizo de niño. Pero esta vez no preguntó si había galletas, ni se sentó en su silla habitual. Se quedó de pie, con la espalda recta y los hombros tensos. Me miró y habló con una voz que no era la suya, o al menos no la que yo recordaba. ¿Por qué hiciste esto? No supe a qué se refería exactamente. Podía ser por la carta, por la caja, por Laura, por la verdad misma. Pero no pregunté, respondí con calma, porque ya no podía callarlo más. Él negó con la cabeza. Se acercó un paso. ¿Tú crees que no sabía? ¿Tú crees que toda mi vida no sentí que algo no encajaba? ¿Tú crees que no lo vi en tus ojos cada vez que preguntaba por mamá? Me dolía escucharlo, no por sus reproches, sino porque en sus palabras había una confesión. Siempre supo algo, aunque no supiera qué. Y eso me partía el alma. No lo hice para herirte, Samuel. Lo hice porque te mereces saber quién eres, de dónde vienes, por qué ciertas cosas te duelen sin razón aparente. Se pasó una mano por el cabello. Respiró hondo, y entonces gritó. No quiero saber. No quiero seguir atado a esa historia. Tú la viviste, no yo. El grito resonó por toda la casa. Un eco frío, lleno de desesperación. Pero yo no respondí con otro grito. Me acerqué, le puse una mano en el brazo, y dije apenas. La viviste, aunque no la recuerdes. Y tu cuerpo lo sabe. Me miró como si le hubiera bofeteado. Retrocedió, se sentó en una de las sillas, y durante un largo minuto no dijo nada. Luego habló, más bajo. Laura me dijo que te entregó una caja, que había cosas, cartas, informes, fotos. No la quise abrir. No podía. Y ahora ella está confundida, distante, como si todo lo que planeamos se hubiera torcido de pronto. Lo escuché con el corazón encogido. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que enfrentar la verdad tendría consecuencias, que habría dolor, que las estructuras construidas sobre el silencio se desmoronarían. Samuel, dije, no es la boda lo que se ha torcido. Es la historia. Y lo único que hice fue mostrarte dónde estaba la grieta. Él no me miró. Se levantó, caminó hasta la ventana, cruzó los brazos. Luego dijo algo que me sorprendió. Recuerdo una vez, yo tenía 5 años, estaba lloviendo fuerte, y tú me metiste en el armario del pasillo. Me dijiste que era un juego, que no hiciera ruido. Recuerdo el olor a naftalina y el sonido de los pasos en el pasillo. Hasta ahora pensaba que era un sueño. ¿Era real? No supe qué contestar de inmediato. Asentí. Sí, era real. Lo hacía cuando tenía miedo de que él te hiciera daño. Su cuerpo se tensó aún más, como si mis palabras lo hubieran azotado.
Entonces sí fue cierto. Todo. No exageraste. No inventaste. Lo negué con la cabeza. Nunca podría inventar algo así. No sobre él. No sobre ti. No sobre Carolina. Al mencionar a su madre, vi cómo un músculo se contraía en su mandíbula. No quiero hablar de ella, dijo. Ella se fue. Me dejó contigo. No tiene derecho a ser parte de esta historia. Sí lo tiene, respondí. Porque ella también fue una víctima. Y porque tú eres parte de ella, lo quieras o no. Entonces, como si algo se hubiera roto dentro de él, Samuel se dejó caer en la silla. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. No fue un llanto violento, ni teatral. Fue un llanto antiguo, seco, como de alguien que no sabe cómo llorar. Me senté a su lado. No lo toqué, solo esperé. Cuando levantó la cabeza, me miró con ojos rojos y dijo: «No sé qué hacer. No sé si seguir adelante con la boda. No sé cómo mirar a Laura. No sé si puedo perdonarte por habérmelo ocultado tanto tiempo». Y yo, con toda la serenidad que una mujer puede reunir después de tantas guerras interiores, respondí: «No me perdones ahora. No es el momento. Pero tampoco sigas negando tu historia. Porque si no la miras de frente, te va a perseguir toda la vida». Pasaron unos minutos en silencio. Luego se levantó, se acomodó la ropa y antes de irse, dijo: «Voy a leerlo. Todo. No ahora, pero lo haré». Asentí. No pedí nada más, porque esa promesa era suficiente. Era la puerta entreabierta. Era la semilla plantada. Y eso, en este punto, era más de lo que había esperado. Esa misma noche, Laura me llamó. Me agradeció por haber hablado con él. Me dijo que no sabía cómo terminaría todo, pero que, pase lo que pase, no se arrepiente de haber conocido la verdad. Le pregunté si aún pensaba casarse. Dijo que no lo sabía, que necesitaba ver qué hacía Samuel con todo esto, que no podía unir su vida a alguien que aún huye de su pasado. Y la entendí. No hubo rencor en sus palabras. Solo honestidad. Una que yo misma había tardado décadas en alcanzar. Los días siguientes fueron un desfile de emociones contradictorias. Por un lado, el silencio de Samuel me dolía como una herida abierta. Por otro, su confesión, su llanto, su promesa, eran como una luz tenue al final del túnel. Seguía con mi vida cotidiana, sí, pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, pensaba que sería él. Pero no era. Era el cartero. Era la vecina. Era el viento. Una mañana, al abrir el buzón, encontré un sobre. No tenía remitente. Adentro, una carta, escrita a mano. Era de Samuel. Me decía que estaba leyendo, que lo hacía por partes, que lloraba, que temblaba, que a veces quería dejarlo, pero que seguía. Me decía que por primera vez entendía ciertas cosas. Sus terrores nocturnos, su miedo a levantar la voz, su necesidad de control. Me decía que ya no podía seguir en silencio, que necesitaba hablar con alguien, que había llamado a un terapeuta. Y al final me decía: «Gracias, Lola. No por haberlo callado tanto tiempo, sino por al fin decirlo». Le respondí con una carta breve, sencilla. «Te estaré esperando. Siempre». Esa noche soñé con Carolina. La veía de niña, corriendo por el pasillo, riendo. La veía luego adolescente, cabizbaja.
La veía marcharse con una mochila al hombro. Y al final, la veía como mujer, sentada a mi lado, tomándome la mano. Me desperté llorando, pero no de tristeza. Era un llanto de reconciliación. Con ella. Conmigo. Con la vida. El día que Samuel volvió no fue un domingo ni una fecha señalada, sino un jueves sin nombre. De esos que no dejan huella en los calendarios. Era una tarde tibia de otoño, el cielo opaco y el aire denso como antes de una tormenta. Yo estaba bordando en la galería, rodeada de plantas medio secas y sillas de hierro frío. No lo vi llegar, pero escuché la puerta. Sus pasos, aunque intentaban ser silenciosos, tenían el ritmo de quien carga algo en el pecho. Lo supe antes de verlo. Venía acompañado. Me levanté con calma. Me limpié las manos en el delantal y fui hacia la sala. Estaban allí, Samuel y Laura, de pie junto a la ventana, como si la luz tenue del atardecer les diera algo de valor. Ninguno habló al principio. Nos miramos, simplemente. Ellos, esperando algo de mí. Yo, esperando saber qué traían. Samuel fue el primero en moverse. Se quitó el abrigo, lo colgó en el respaldo de una silla y se sentó. Laura se mantuvo de pie, las manos cruzadas, los labios apretados. No traían la expresión de la reconciliación, pero tampoco la de la confrontación pura. Lo que traían era otra cosa, la decisión de enfrentar una verdad sin más disfraces. Me senté frente a ellos y esperé. Fue él quien habló. Con una voz más baja, más cansada, pero también más suya que nunca. «He leído todo», dijo. «Cada carta, cada documento, cada recuerdo tuyo. Y luego lo hablé con Laura, y luego lo pensé solo, y luego volví a leer». Hizo una pausa. Respiró hondo. «Y ahora estoy aquí para decirte algo. No vengo a pedirte perdón, ni a ofrecerte el mío. Vengo a darte mi voz. Porque por primera vez entiendo que callé toda mi vida, no por ignorancia, sino por miedo. Porque algo en mí sabía que si empezaba a recordar, ya no podría volver a ser el mismo». Laura se acercó entonces, le puso una mano en el hombro y se sentó a su lado. «Lola», dijo ella, «lo que hiciste fue valiente. No solo por hablar, sino por hacerlo sabiendo que podía costarte a Samuel. Pero no lo perdiste. Lo ayudaste a nacer otra vez. Yo no podía hablar. Tenía la garganta seca, las manos frías, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Me limité a sentir, a cerrar los ojos por un momento, a dejar que el peso de las palabras cayera sobre mí como una lluvia esperada. «Pero también», continuó Samuel, «venimos a decirte que hemos decidido posponer la boda». No fue una sorpresa. Lo supe desde el momento en que los vi entrar. Pero aún así dolió. Porque esa boda era, en cierta forma, una promesa de normalidad. Un intento de construir sobre ruinas sin escarbar. No podemos celebrar mientras esta historia está abierta. Laura necesita procesar. Yo también. Necesitamos reconstruir desde la verdad, no desde la versión cómoda de lo que fuimos. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas. «Y también queremos pedirte que vengas con nosotros a una sesión con el terapeuta. Que lo hablemos entre los tres. Que cuentes lo que recuerdes. Que completes lo que aún no entendemos». Mi primer impulso fue negarme. ¿Qué sentido tenía hablar con un extraño de cosas que me habían costado años enterrar? ¿Qué podía decir yo que ya no hubiera dicho en esa carta, en esa caja, en esa vida marcada por la contención? Pero luego pensé que quizá esa era la última etapa.
que ya no se trataba de mí, sino de cerrar un círculo. Asentí otra vez. Iré, dije. No por mí, por ustedes. Porque si yo no supe contar mi historia en su momento, al menos quiero ayudarte a contar la tuya. Hubo silencio. Largo. Pero no incómodo. Un silencio de esos que suceden solo cuando el dolor empieza a transformarse en algo más parecido a la paz. Laura se levantó. Fue a la cocina. Preparó té, como si ya conociera cada rincón de la casa. Samuel se acercó a la estantería, miró los libros que solía hojear de niño. Acarició el lomo de uno. Lo sacó. Lo hojeó. Recuerdo este, dijo. Me lo leías cuando estaba enfermo. Siempre te gustó la historia del tren que se perdía y encontraba otra vía, respondí. Sonrió. Una sonrisa débil, pero verdadera. Después del té, hablaron de cosas prácticas. Que la terapeuta era buena, que estaba en el centro de la ciudad, que podían venir a buscarme. Me dieron fechas tentativas. Me explicaron el proceso. Yo asentía. Pero en el fondo, lo que más me importaba era verlos ahí, juntos, en mi sala, hablando sin miedo. Porque eso era lo que había deseado toda mi vida. Que las palabras dejaran de doler. Que el amor no fuera rehén del silencio. Al irse, Samuel me abrazó. No fue un abrazo automático, ni breve. Fue largo. Con la cabeza apoyada en mi hombro, como cuando era niño y se enfermaba de fiebre, y yo le cantaba. Gracias, me susurró. Gracias por todo. No lloré. Ya no, porque esa vez las lágrimas no eran necesarias. Lo que había dentro de mí era otra cosa. Una calma nueva, nacida del desastre, pero más fuerte que cualquier mentira. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Carolina. Sí, mi hija. Su voz era distinta. Rota, frágil, pero era suya. Mamá, dijo. Laura me buscó. Me contó todo. No quiero hablar mucho aún, pero quiero decirte que estoy viva, que estoy bien, que te recuerdo. No pude hablar. Apenas musité su nombre. No sé si quiero volver todavía, continuó. Pero necesitaba decirte que te perdono, y que si algún día puedo, me gustaría verte. Lloré entonces. De rodillas, en la cocina, con el teléfono en la mano. Porque a veces el clímax no es el estallido. Es el perdón. Y el perdón llegó como un susurro desde lejos. No lo esperé. No lo pedí. Pero llegó. Y así, lo que empezó como una súplica de silencio se convirtió en una cascada de verdades que, aunque dolorosas, empezaron a sanar lo que el tiempo solo había encallecido. El pasado ya no era una jaula. Era una historia. Y las historias, cuando se cuentan completas, dejan de doler como dagas y empiezan a doler como memorias. Y ese dolor, aunque persistente, es más liviano que la vergüenza. Más humano que el miedo. La casa está en silencio, como casi siempre. Pero ahora ese silencio tiene otro tono, más blando, más habitable. Ya no suena como abandono ni como castigo. Suena como descanso. El reloj del comedor marca las 11 de la mañana, y el sol entra tibio por la ventana, pintando la mesa con formas que se estiran y se mueven con el viento de afuera. Estoy sentada con una taza de té, el mismo de cada día, pero distinto esta vez, porque no lo tomo como quien repite un hábito automático, sino como quien celebra una quietud ganada. Hace apenas 2 semanas asistí con Samuel y Laura a nuestra primera sesión con la terapeuta. Había temido que las palabras se me atragantaran, que los recuerdos se revelaran, que las emociones me traicionaran, pero no fue así.
Hablé, con voz firme, sin lágrimas, sin pausa. Les conté cómo fue todo desde el principio. No embellecí, no edulcoré, pero tampoco busqué horrorizar. Solo conté lo que vi, lo que viví, lo que hice y lo que no supe hacer. Al salir, Samuel me tomó de la mano. No dijo nada, pero no hizo falta. Desde entonces, nos hemos visto con más frecuencia. Ya no como antes, no con la rutina de los domingos callados y las llamadas breves. Ahora nuestras conversaciones tienen peso, tienen intención. Hablamos menos, pero decimos más. Laura viene sola a veces. Me ayuda a reorganizar la alacena, me pregunta recetas, se sienta a mi lado a escuchar viejas canciones. Me dice que no sabe si la boda será este año o el siguiente, pero que ya no tiene prisa. Que ahora quieren construir desde otro lugar. Y yo la entiendo, porque el amor que nace después del derrumbe es más sólido que el que solo se construyó en terreno plano. Carolina no ha vuelto, pero me escribe. Correos breves, algunos con fotos de lugares donde han estado. Me contó que vive en Valencia, que trabaja en una librería, que no tiene pareja, pero que está bien así. Me preguntó si aún conservo su abrigo verde. Le dije que sí, que lo guardé todos estos años, doblado con cuidado entre las mantas de invierno. Me dijo que algún día vendría por él. No sé si será pronto o si pasará otra década. Pero ahora tengo algo que no tenía antes. Esperanza. No ilusión, que es frágil y se quiebra. Esperanza, que es más parecida a una vela que no se apaga del todo ni con el viento. Hoy he sacado la caja de la habitación. Ya no la necesito escondida. La he dejado sobre el aparador, junto al álbum de fotos y a la carpeta negra que Laura preparó. No sé si algún día otro miembro de la familia querrá leerla. Quizá mis bisnietos. Quizá alguien que aún no ha nacido. Pero si lo hacen, quiero que la encuentren fácilmente. Quiero que sepan que en esta casa hubo dolor. Sí, pero también verdad. Y sobre todo, amor. Porque si algo he aprendido es que el amor real no es el que oculta para proteger, sino el que acompaña cuando se descubre todo. A veces camino por el pasillo y me detengo frente a los marcos de fotos que colgué hace años. Antes evitaba mirarlos. Ahora los observo con otros ojos. Samuel, pequeño, disfrazado de caballero en una obra escolar. Carolina con sus trenzas y su expresión seria. Yo, más joven, más rígida, más cansada. Podría haber sido distinto, sí. Pero fue así. Y ahora, por fin, puedo aceptar esa historia sin sentir que me ahoga. Mi pasado ya no es una celda, es una cicatriz. Y las cicatrices no son bellas, pero nos recuerdan que sobrevivimos. Esta mañana me escribió Samuel. Me mandó una foto de un libro que leyó en la universidad. ¿Lo recuerdas?, me preguntó. Claro que lo recuerdo. Se lo leí cuando tenía fiebre y tosía toda la noche. Aquel libro fue nuestra tregua entre pesadillas. Le respondí que sí, que aún lo tengo. Me contestó con una frase simple, pero que me estremeció. Gracias por cuidarme cuando nadie más quiso. La leí 3 veces. Me hizo llorar, sí, pero también me hizo sentir algo que no había sentido en años. Reconocimiento. Y con eso, me basta. Si esta historia se repitiera, si el tiempo me ofreciera la oportunidad de empezar desde cero, no sé si lo haría distinto. Quizá sí, quizá no. Pero de algo estoy segura. Esta vez no callaría tanto. Esta vez hablaría antes. Porque guardar secretos es como almacenar fuego en el pecho. Tarde o temprano te quema desde dentro. Ahora que mi voz ha sido escuchada, ya no tengo miedo. No al juicio, no al rechazo,
no al recuerdo. No soy perfecta, pero soy verdadera. Y eso, al final de todo, es lo que queda. Lo que vale. Hoy, desde esta cocina modesta, mientras el sol dibuja sombras en el mantel, sé que lo que comenzó con una petición de silencio terminó en una vida hablada hasta el final. Y esa es, sin duda, mi mayor victoria.